Bienvenidos. ¿Pueden encender esto? Tal vez. Bien, ¿La gente puede escuchar atrás? ¿pueden oírme? ¿Está encendido el micrófono? No. ¿No? Tal vez puedas pedirles que lo enciendan. Quizás podamos conseguir un gran... ahí está. Muy bien. Quizás podamos conseguir un auditorio más grande. Ya veremos. Así que bienvenidos a C183B. Soy Sam Altman. Soy el presidente de Y Combinator. Hace 9 años yo era estudiante en Stanford y luego me retiré para fundar una empresa. Y después he sido inversionista los últimos años. Así que en YC hemos estado enseñando a la gente cómo crear startups durante 9 años. La mayor parte es muy práctica y específica para las startups, pero el 30% es bastante aplicable en general. Y por eso creemos que podemos enseñar ese 30% en esta clase, y aunque eso solo cubre el 30% del camino, esperamos que igual sea de mucha ayuda. Ya hemos enseñado mucho de esto en YC, pero todo ha sido fuera de registro. Y esta es la primera vez que gran parte de lo que enseñamos en YC va a quedar registrado. Así que hemos invitado a algunos de nuestros mejores ponentes para que vengan y den las mismas charlas que dan en YC. Hasta ahora hemos financiado 720 empresas, así que estamos bastante seguros de que muchos de estos consejos son bastante buenos. Todavía no podemos financiar todas las startups, pero esperamos poder hacer que estos consejos estén disponibles de manera general. Los ponentes invitados van a impartir 17 de las 20 clases. Yo solo voy a dar 3. Contando a YC mismo, cada ponente invitado ha estado involucrado en la creación de una empresa valorada en más de $1,000 millones. Así que los consejos no deberían ser tan teóricos. Todo proviene de personas que ya lo han hecho. Todos los consejos de esta clase están orientados a personas que están comenzando su negocio con el objetivo de lograr un hipercrecimiento y eventualmente construir una empresa muy grande. Muchos de estos consejos no aplican en otros casos y quiero advertirles desde el principio que si intentan hacer estas cosas en muchas empresas grandes o en organizaciones que no son startups, no funcionará. Aún así debería resultar interesante. Realmente creo que las startups son el camino del futuro y vale la pena tratar de entenderlas, pero las startups son muy diferentes a las empresas tradicionales. Así que a lo largo de hoy y el jueves voy a tratar de dar una visión general de las 4 áreas en las que necesitas destacar para maximizar tus posibilidades de éxito en una startup. Y luego, a lo largo del curso, los ponentes invitados profundizarán en cada una de estas áreas con más detalle. Así que las 4 áreas. Necesitas una gran idea, un gran producto, un gran equipo y una gran ejecución. Estas se superponen un poco, pero voy a tener que hablar de ellas por separado para que tenga sentido. Aún así, puedes fracasar. El resultado es algo así como idea por producto por ejecución por equipo por suerte, donde la suerte es un número aleatorio entre 0 y 10,000. Literalmente eso mismo. Pero si realmente te desempeñas bien en las 4 áreas que puedes controlar, tienes buenas posibilidades de lograr al menos cierto nivel de éxito. Una de las cosas emocionantes de las startups es que sorprendentemente ofrecen un campo de juego bastante parejo. Joven e inexperto, tú puedes hacerlo. Mayor y con mucha experiencia, tú también puedes hacerlo. Y una de las cosas que particularmente me gustan de las startups es que algunas de las cosas que son negativas en otros entornos laborales, como ser pobre y desconocido, en realidad son enormes ventajas cuando se trata de iniciar una startup. Antes de entrar en el cómo, quiero hablar sobre por qué deberías iniciar una startup. Tengo cierta duda sobre dar esta clase en absoluto, porque nunca deberías iniciar una startup solo por hacerlo. Hay formas mucho más fáciles de hacerse rico, y todos los que inician una startup siempre dicen, que no podían imaginar lo difícil y doloroso que iba a ser. Solo deberías iniciar una startup si te sientes impulsado por un problema en particular y crees que crear una empresa es la mejor manera de resolverlo. La pasión específica debe venir primero y la startup después. De hecho, todos los grandes éxitos que hemos tenido en YC siguieron este principio. Así que para la segunda mitad de la clase de hoy, Dustin Moskovitz, el cofundador de Facebook y Asana, tomará la palabra y hablará sobre por qué iniciar una startup. Nos sorprendió tanto la cantidad de atención que recibió esta clase, que quisimos asegurarnos de dedicar mucho tiempo al por qué. Bien, así que la primera de las 4 áreas, una gran idea. En los últimos años se ha vuelto popular decir que la idea no importa. De hecho, casi no está bien visto dedicar mucho tiempo a pensar en la idea para una startup. Se supone que solo debes empezar, probar cosas al azar, ver qué funciona y ni siquiera dedicar tiempo a pensar si será valioso o si funcionará. Y se supone que los pivotes son geniales. Cuantos más pivotes, mejor. Así que esto no es del todo incorrecto. Las cosas sí evolucionan de maneras difíciles de predecir, y hay un límite en cuanto a lo que puedes descubrir sin realmente poner un producto en manos de los usuarios. Y una gran ejecución es al menos 10 veces más importante y 100 veces más difícil que una buena idea.
Pero el péndulo se ha ido demasiado al extremo aquí. Una mala idea sigue siendo mala. En el mundo tan obsesionado con los pivotes en el que vivimos hoy, esto se siente realmente subóptimo. Una gran ejecución dirigida a una idea terrible no te llevará a ninguna parte. Por supuesto que hay excepciones, pero la mayoría de las grandes empresas comienzan con una gran idea, no con un pivote. Si miras los pivotes exitosos, casi siempre son un pivote hacia algo que los propios fundadores querían, no una idea inventada al azar. Airbnb surgió porque Brian Chesky no podía pagar el alquiler, pero sí tenía algo de espacio extra. Sin embargo, en general, si miras el historial de los pivotes, no se convierten en grandes empresas. Yo mismo solía creer que las ideas no importaban tanto, pero ahora estoy muy seguro de que eso es incorrecto. La definición de idea, tal como la hablamos aquí, es muy amplia. Incluye el tamaño y el crecimiento del mercado, la estrategia de crecimiento para la empresa, la estrategia de defensibilidad y así sucesivamente. Cuando evalúas una idea, tienes que pensar en todos estos aspectos, no solo en el producto. Si todo sale bien, vas a estar trabajando en esto durante 10 años, así que vale la pena dedicar tiempo desde el principio para pensar en el valor a largo plazo y la defensibilidad del negocio. Aunque los planes en sí mismos no valen mucho, el ejercicio de planificar es realmente valioso y es algo que falta totalmente en la mayoría de las startups hoy en día. El pensamiento a largo plazo es muy raro en cualquier lugar, pero especialmente en las startups. Si lo haces, es una enorme ventaja. Recuerda que la idea se expandirá y se volverá más ambiciosa a medida que avances. Ciertamente no necesitas tener todo resuelto en un camino desde aquí hasta la dominación mundial, pero sí quieres tener un buen núcleo con el cual empezar. Quieres algo que pueda desarrollarse de maneras interesantes. Mientras piensas en ideas, otra cosa en la que vemos que los fundadores jóvenes se equivocan todo el tiempo es que en algún momento necesitas construir un negocio que sea difícil de replicar. Esta es una parte importante de una buena idea. Quiero repetir este punto porque es muy importante. La idea debe venir primero y la startup después. Espera para iniciar una startup hasta que tengas una idea que sientas la necesidad de explorar. Esta también es la manera de elegir entre varias ideas. Si tienes varias ideas que todas parecen bastante buenas, trabaja en la que más pienses cuando no estás intentando pensar en el trabajo. Pero escuchamos una y otra vez de los fundadores que desearían haber esperado para iniciar una startup hasta que se les ocurriera una idea que realmente amaran. Otra forma de ver esto es que las mejores empresas casi siempre están orientadas a una misión. Es difícil lograr que grandes grupos de personas alcancen los niveles extremos de enfoque y productividad que necesitas para que una startup tenga éxito, a menos que la empresa se sienta como una misión importante. Y normalmente es muy difícil conseguir eso sin una gran idea fundacional. Una ventaja relacionada de las ideas orientadas a una misión es que tú mismo estarás dedicado a ellas. Crear una gran startup toma años y años, normalmente una década. Si no amas y crees en lo que estás construyendo, es probable que en algún momento te rindas en el camino. No conozco ninguna forma de superar el dolor de una startup sin la creencia de que la misión realmente importa. Muchos fundadores, especialmente estudiantes, creen que su startup solo les tomará 2 o 3 años y que después de eso trabajarán en lo que realmente les apasiona. Eso casi nunca funciona. Las buenas startups suelen tomar 10 años. Una tercera ventaja de las empresas orientadas a una misión es que las personas fuera de la empresa están más dispuestas a ayudarte. Recibirás más apoyo en un proyecto difícil e importante que en uno derivado. Cuando se trata de crear startups, en muchos sentidos, es más fácil iniciar una startup difícil que una fácil. Esta es una de esas cosas contraintuitivas que a la gente le toma mucho tiempo entender. Es difícil exagerar lo importante que es estar impulsado por una misión, así que quiero enfatizarlo una vez más. Las empresas derivadas, aquellas que copian una idea existente con muy pocos aportes nuevos, no entusiasman a la gente ni motivan a los equipos a trabajar lo suficiente para tener éxito. Paul Graham hablará la próxima semana sobre cómo obtener ideas para startups. Es algo con lo que muchos fundadores luchan, pero creo que puedes mejorar con la práctica. Y definitivamente vale la pena intentar mejorar en ello. La parte más difícil de tener grandes ideas es que las mejores ideas a menudo parecen terribles al principio. El 13º motor de búsqueda y sin todas las funciones de un portal web, la mayoría de la gente pensaba que eso no tenía sentido. La búsqueda ya estaba resuelta y de todos modos no importaba tanto. Los portales son donde está el valor. La 10ª red social ilimitada solo a estudiantes universitarios sin dinero también parecía terrible. MySpace ya había ganado. ¿Y quién quiere universitarios como clientes? ¿O quedarse en sofás de desconocidos? Eso suena terrible por todos lados. Todas estas ideas parecían realmente malas, pero resultaron ser buenas. Si hubieran parecido realmente buenas, habría habido demasiada gente trabajando en ellas.
Como Peter Thiel va a explicar en la quinta clase, quieres una idea que se convierta en un monopolio. Pero no puedes conseguir un monopolio en un mercado grande de inmediato. Hay demasiada competencia para eso. Tienes que encontrar un mercado pequeño en el que puedas obtener un monopolio y luego expandirte rápidamente. Por eso algunas grandes ideas de startups parecen realmente malas al principio. Es bueno si puedes decir algo como: hoy solo este pequeño subconjunto de usuarios va a usar mi producto, pero voy a conseguir a todos ellos. Y en el futuro, casi todos usarán mi producto. Aquí hay algo que va a surgir muchas veces. Necesitas convicción en tus propias creencias y disposición para ignorar a quienes te dicen que no funcionará. La parte difícil es que esto es una línea muy fina. De un lado está lo correcto y del otro la locura. Pero ten en cuenta que si realmente tienes una gran idea, la mayoría de la gente va a pensar que es mala. Deberías alegrarte por eso. Significa que no van a competir contigo. También es una razón por la que normalmente no es peligroso contarle a la gente tu idea. Las ideas realmente buenas no parecen lo bastante valiosas como para que alguien quiera robarlas. Quieres una idea sobre la que puedas decir: sé que suena como una mala idea, pero aquí está exactamente por qué en realidad es una gran idea. Quieres sonar como si estuvieras loco, pero en realidad quieres tener razón. Y quieres una idea en la que no haya muchas otras personas trabajando. Y está bien si al principio no suena como algo grande. Un error común entre los fundadores, especialmente los que lo son por primera vez, es pensar que la primera versión de su producto, la primera versión de su idea, tiene que sonar realmente grande, pero no es así. Lo que necesita es apoderarse de un mercado pequeño y específico y expandirse desde ahí. Así es como han comenzado la mayoría de las grandes empresas. Lo que buscas es algo impopular pero correcto. Quieres algo que suene como una mala idea, pero que en realidad sea una buena idea. También es muy importante que te tomes el tiempo para pensar en cómo va a evolucionar el mercado. Necesitas un mercado que vaya a ser grande dentro de 10 años. La mayoría de los inversionistas están obsesionados con el tamaño del mercado actual y no piensan en absoluto en cómo va a evolucionar el mercado. De hecho, creo que este es uno de los mayores errores sistémicos que cometen los inversionistas. Piensan en el crecimiento de la startup en sí misma. No piensan en el crecimiento del mercado. A mí me importa mucho más la tasa de crecimiento del mercado que su tamaño actual. Y también me interesa saber si hay alguna razón por la que ese crecimiento se vaya a estancar. Deberías pensar en esto. Prefiero invertir en una empresa que apunte a un mercado pequeño pero de rápido crecimiento, que en una grande pero de crecimiento lento. Una de las grandes ventajas de este tipo de mercados, estos mercados pequeños pero de rápido crecimiento, es que los clientes suelen estar bastante desesperados por una solución y tolerarán un producto imperfecto, pero que mejora rápidamente. Y la gran ventaja de ser estudiante, una de las dos mayores ventajas, es que probablemente tengas mejor intuición sobre qué mercados tienen más probabilidades de empezar a crecer rápidamente que las personas mayores. Otra cosa que los estudiantes normalmente no entienden, o al menos les toma un tiempo comprender, es que no puedes crear un mercado que no quiere existir. Básicamente puedes cambiar todo en una startup, excepto el mercado. Así que realmente deberías reflexionar para estar seguro, o al menos tan seguro como puedas, de que el mercado al que te diriges va a crecer y va a estar ahí. Hay muchas formas diferentes de hablar sobre el tipo correcto de mercado. Por ejemplo, aprovechar la ola de otra persona, subirse a un ascensor que va hacia arriba o ser parte de un movimiento. Pero todo esto es solo una manera de decir que quieres un mercado que vaya a crecer muy rápido. Puede parecer pequeño hoy, puede que hoy sea pequeño, pero tú sabes, y otros no, que va a crecer muy rápido. Así que piensa en dónde está ocurriendo esto en el mundo. Necesitas este tipo de viento de cola para que una startup tenga éxito. Lo emocionante es que probablemente ahora hay más de estos vientos de cola que nunca antes. Como dice Marc Andreessen, el software se está comiendo el mundo. Está en todas partes. Hay como tantas ideas geniales allá afuera. Y solo tienes que elegir una y encontrar una que realmente te importe. Otra versión de esto, que llega a la misma idea, es la famosa pregunta de Sequoia: ¿por qué ahora? ¿Por qué este es el momento perfecto para esta idea en particular y para iniciar esta empresa en particular? ¿Por qué no se pudo haber hecho hace 2 años? ¿Y por qué dentro de 2 años será demasiado tarde? En las startups más exitosas en las que hemos estado involucrados, todas han tenido una gran idea y una gran respuesta a esta pregunta. Y si no la tienes, al menos deberías ser un poco escéptico al respecto. En general, es mejor si estás construyendo algo que tú mismo necesitas. Lo entenderás mucho mejor que si tuvieras que comprenderlo hablando con un cliente para construir la primera versión. Si no lo necesitas tú mismo y estás construyendo algo que otra persona necesita, date cuenta de que tienes una gran desventaja y acércate muchísimo a tus clientes. Intenta trabajar en su oficina si puedes, y si no es posible, habla con ellos varias veces al día. Otra cosa algo contraintuitiva sobre las buenas ideas de startups es que casi siempre son muy fáciles de explicar y muy fáciles de entender. Si necesitas más de una frase para explicar lo que estás haciendo, casi siempre es una señal de que es demasiado complicado.
Debe ser una visión claramente articulada con pocas palabras. Y las mejores ideas suelen ser muy diferentes de las empresas existentes en un aspecto importante, como Google, que era un motor de búsqueda que realmente funcionaba muy bien y no tenía todas las demás cosas de los portales, o totalmente nuevas, como SpaceX. Cualquier empresa que sea una copia de algo que ya existe con algún diferenciador pequeño o inventado, como vamos a hacer X, pero con un diseño bonito, o vamos a hacer Y para personas que prefieren el vino tinto en su lugar, eso normalmente fracasa. Como mencioné, una de las grandes ventajas de ser estudiante es que tienes una perspectiva muy buena sobre la nueva tecnología. Y aprender a volverse bueno generando nuevas ideas lleva tiempo, así que empiezan a trabajar en eso desde ahora. Eso es algo que escuchamos todo el tiempo de la gente que desearían haber hecho más cuando eran estudiantes. La otra es conocer posibles cofundadores. No tienes idea de lo buen entorno en el que te encuentras ahora mismo para conocer personas con las que podrías iniciar una empresa en el futuro. Y lo que siempre les decimos a los estudiantes universitarios es que más importante que iniciar cualquier startup en particular es conocer a muchos posibles cofundadores. Así que quiero terminar esta sección de mi charla con una cita de 50 Cent. Esto es de cuando le preguntaron sobre Vitamin Water. No lo voy a leer, está ahí arriba. Pero trata sobre la importancia de pensar en lo que quieren los clientes y en las demandas del mercado. La mayoría de las personas no hace esto, especialmente los estudiantes, la mayoría no hace esto. Si puedes hacer solo esta cosa, si puedes aprender a pensar primero en el mercado, tendrás una gran ventaja sobre la mayoría de las personas que inician startups. Y esto es algo, probablemente esto es lo que más vemos que está mal en las aplicaciones para eCombinator, que la gente no ha pensado primero en el mercado y en lo que la gente quiere. Así que para la siguiente sección voy a hablar sobre cómo construir un gran producto. Y aquí, de nuevo, voy a usar una definición muy amplia de producto. Incluye el soporte al cliente y la explicación del producto por parte de copyright. Cualquier cosa relacionada con la interacción de tus clientes con lo que has construido para ellos. Para construir una gran empresa, primero tienes que convertir una gran idea en un gran producto. Esto es realmente difícil, pero es sumamente importante. Y afortunadamente es bastante divertido. Aunque los grandes productos siempre son algo nuevo para el mundo y es difícil darte consejos sobre qué construir, hay suficientes aspectos en común como para poder darte muchos consejos sobre cómo construirlo. Una de las tareas más importantes para un fundador es asegurarse de que la empresa construya un gran producto. Hasta que no hayas construido un gran producto, casi nada más importa. Cuando los fundadores de startups realmente exitosos cuentan la historia de sus primeros días, casi siempre están sentados frente a la computadora trabajando en su producto o hablando con sus clientes. Eso es prácticamente todo el tiempo. Hacen muy poco más que eso. Y deberías ser muy escéptico si la forma en que distribuyes tu tiempo es muy diferente. La mayoría de los otros problemas que los fundadores intentan resolver, como recaudar dinero, conseguir más prensa, contratar personal, desarrollo de negocios, etc., son significativamente más fáciles cuando tienes un gran producto. Es realmente importante encargarse de eso primero. El primer paso es construir algo que los usuarios amen. En Easy les decimos a los fundadores que trabajen en su producto, hablen con los usuarios, hagan ejercicio, coman y duerman, y hagan muy poco más. Todo lo demás que acabo de mencionar, relaciones públicas, conferencias, reclutar nuevos asesores, hacer alianzas, deberías ignorarlo por completo y solo construir el producto y mejorarlo lo más posible hablando con tus usuarios. Tu trabajo es construir algo que los usuarios amen. Muy pocas empresas que llegan a ser súper exitosas lo logran sin antes hacer esto. Muchas startups que se ven bien en el papel fracasan porque solo hacen algo que a la gente le gusta. Hacer algo que la gente quiere, pero solo en una medida moderada, es una excelente manera de fracasar y no entender por qué estás fracasando. Así que estos son los dos trabajos. Algo que decimos mucho en YC es que es mejor construir algo que un pequeño número de usuarios ame que algo que a un gran número de usuarios solo les guste. Por supuesto, lo ideal sería construir algo que un pequeño número de usuarios ame, pero las oportunidades para hacer eso en la primera versión son raras y por lo general no están disponibles para las startups. Así que en la práctica terminas eligiendo entre el gris o el naranja. Haces algo que a muchos usuarios les gusta un poco o algo que a un pequeño número de usuarios les encanta mucho. Y este es un consejo muy importante. Construye algo que un pequeño número de usuarios ame. Es mucho más fácil pasar de algo que a un pequeño grupo de personas les encanta a algo que a mucha gente le encanta, que pasar de algo que a mucha gente le gusta a algo que a mucha gente le encanta. Si logras esto, puedes equivocarte en muchas otras cosas. Si no logras esto, puedes hacer todo lo demás bien y probablemente igual fracasarás.
Así que cuando empiezas una startup, esto es lo único en lo que debes enfocarte hasta que funcione. Disculpa, ¿puedes explicar eso de nuevo, por favor? ¿Seguro? Entonces tienes una elección en una startup. Lo mejor de todos los mundos sería construir un producto que a mucha gente realmente le encante. En la práctica, normalmente no puedes hacer eso, porque una gran empresa, si existe una oportunidad así, Google o Facebook lo harán. Así que hay como un límite en el área bajo la curva de lo que puedes construir. Y puedes construir algo que a muchos usuarios les guste un poco, o puedes construir algo que a un pequeño grupo de usuarios les encante muchísimo. Y como que la cantidad total de amor es la misma. Solo es una cuestión de cómo se distribuye. Y hay como una especie de ley de conservación sobre cuánta felicidad puedes aportar al mundo con el primer producto de una startup. Y por eso las startups siempre luchan con cuál de esas dos opciones deberían elegir. Y parecen iguales, ¿verdad? Porque el área bajo la curva es la misma. Pero hemos visto una y otra vez que no lo son y que es mucho más fácil expandirse. Una vez que tienes algo que a algunas personas les encanta, puedes expandir eso para que a muchas más personas les encante. Pero si solo obtienes ambivalencia o una especie de entusiasmo débil y luego intentas expandir eso, nunca lograrás que a mucha gente le encante. Así que el consejo es, encuentra un pequeño grupo de usuarios y haz que realmente amen lo que estás haciendo. ¿Tiene sentido eso? Muy bien. Una forma de saber que esto está funcionando es que empezarás a crecer gracias al boca a boca. Si haces algo que a la gente le encanta, la gente se lo contará a sus amigos. Esto funciona tanto para productos de consumo como para productos empresariales. Cuando a la gente realmente le encanta algo, se lo cuenta a sus amigos y verás un crecimiento orgánico. Si te encuentras diciendo que está bien no estar creciendo porque hay una gran alianza que va a venir a salvarte o algo por el estilo, casi siempre es una señal de problemas reales. Las ventas y el marketing son realmente importantes y más adelante tendremos 2 clases sobre eso, pero si no tienes algo de crecimiento orgánico temprano, entonces probablemente tu producto aún no es lo suficientemente bueno. Un gran producto es el secreto para el growth hacking a largo plazo. Deberías asegurarte de tener eso bien antes de preocuparte por cualquier otra cosa. No se vuelve más fácil posponer la creación de un gran producto. Si intentas construir una máquina de crecimiento antes de tener un producto que realmente le encante a algunas personas, casi con seguridad vas a perder el tiempo. Las empresas que realmente despegan casi siempre tienen un producto tan bueno que crece gracias al boca a boca. A largo plazo, los grandes productos son los que ganan. No te preocupes por tus competidores levantando mucho dinero ni por lo que puedan hacer en el futuro. Probablemente ni siquiera sean tan buenos. Muy pocas startups mueren por la competencia. La mayoría muere porque ellas mismas no logran crear algo que los usuarios amen. Dedican su tiempo a otras cosas. Así que preocúpate por esto, por encima de todo lo demás. Otro consejo para crear algo que los usuarios amen. Empieza con algo simple. Es muchísimo más fácil hacer un gran producto si tienes algo simple. Incluso si tus planes finales son súper complejos, y ojalá lo sean, casi siempre puedes empezar con un subconjunto más pequeño del problema de lo que crees que es lo más pequeño posible. Y es difícil construir un gran producto, así que quieres empezar con la menor superficie posible. Piensa en las empresas realmente exitosas y con qué empezaron. Piensa en los productos que realmente te encantan. Por lo general, son increíblemente sencillos de usar y especialmente de empezar a usar. La primera versión de Facebook era casi cómicamente simple. La primera versión de Google era solo una página web fea con una caja de texto y 2 botones, pero ofrecía los mejores resultados y por eso a los usuarios les encantaba. El iPhone es mucho más sencillo de usar que cualquier otro smartphone anterior y fue el primero que la gente realmente amó. Otra razón por la que la simplicidad es buena es porque te obliga a hacer una cosa extremadamente bien y tienes que lograr eso para crear algo que la gente ame. La palabra fanático aparece una y otra vez cuando escuchas a fundadores exitosos hablar sobre cómo piensan de su producto. Los fundadores hablan de ser fanáticos en la forma en que se preocupan por la calidad de los pequeños detalles, fanáticos en lograr que el texto que usan para explicar el producto sea perfecto y fanáticos en la manera en que piensan sobre la atención al cliente. Una de las cosas que se asocia al éxito en YC es que los fundadores conectan PagerDuty a su sistema de tickets para que si un usuario envía un correo en medio de la noche, cuando los fundadores duermen, reciban una respuesta en menos de 1 hora. Las empresas hacen esto en los primeros días. Estos fundadores sienten dolor físico y quieren levantarse y arreglarlo. No lanzan basura y si lo hacen, lo arreglan muy rápido. Y definitivamente se necesita cierto nivel de fanatismo para construir un gran producto. Necesitas usuarios que te ayuden con el ciclo de retroalimentación. La manera de conseguir esos usuarios es manual. Deberías ir a reclutarlos. No hagas cosas como comprar anuncios en Google para conseguir usuarios iniciales. No necesitas muchos, solo necesitas algunos que te den retroalimentación todos los días y que eventualmente amen tu producto. Así que en vez de intentar conseguirlos en línea, haz by custom postulated